Ahora les voy a explicar cómo fue la rehabilitación. Entonces, tenía lo que le llaman alodinia, que es sensaciones que no deben causar dolor, son muy dolorosas. Entonces había que lograr la desensitization. Están muy sensibles tus extremidades o las partes afectadas con el CRPS y no toleras ni el viento. El viento es dolorosísimo. Entonces, están tan sensibles que hay que desensibilizarlos para que puedas empezar a tolerar nuevamente las cosas. Yo había días que no me bañaba había semanas, perdón, que no me bañaba no sé, 4 o 5 días. No me bañaba porque me dolía. Obviamente me empezó a salir caspa. Era el menor de mis problemas, pero sumaba en mis inconformidades, ¿no? Yo me sentía muy... me picaba demasiado la cabeza. Entonces me tenía que rascar con la pared, o sea, yo agarraba y como oso me restregaba, ¿no? La cabeza contra la esquina de la puerta, porque pues, me picaba, yo no podía rascarme, pues, no, no podía. Una no me llegaba. Not nice. En fin, salía a caminar para hacer mis ejercicios de caminata, para mover los pies, que hubiera circulación de sangre. Me dolía muchísimo los pies, el viento pegando, haciendo fricción con mis manos, con mis brazos, me dolía mucho. Entonces, me dieron este pequeño artefacto con diferentes texturas, a ver si lo alcanzan a ver, tiene diferentes texturas, va de la más suave, una un poquito más rugosita, a unas más agresivas, esta y por último esta. Empezamos con esto. Mi esposa me ayudaba a pasármelo así por las manos, muy gentilmente, muy suave. Me pasaba, bueno, yo no tenía la mano así, la tenía más como así, pero bueno, y así me la pasaba, me tallaba poquito a poco. Era muy difícil porque yo como estaba la mano arqueada, como con una curvatura ahí muy extraña y toda inflamada, entonces apenas podía meterla por aquí, entre los dedos, o sea, en la palma de la mano, y también luego aquí entre los dedos, apenas podía pasarla muy poquito, y así me iba pasando la textura. Empezamos por la más suave. Las muñecas, lo mismo. Los pies, igual, me la pasaba así en los pies, y empezamos así a desensibilizar, me lo pasaba aquí en los hombros, aquí en el pecho. En mi caso no fue tan regional, me afectó todo el cuerpo, no pasa nada. Estamos en otros lados ya. Y al final, la textura más agresiva, ya cuando la empecé a tolerar, ya me la pasaba así. Y esto fue lo primerito. Intentara con diferentes texturas, como esponjas, con ropa, toallas, algodón, de algodón o de otro material, que intentara con velcro, que fuera intentando, que yo fuera expuesto a diferentes texturas. Y después, el arroz. Este arroz fue mágico para mí. Yo lo que tenía que hacer, bueno, al principio era mi esposa. Llegaba, y, o sea, yo con la mano así, se me olvida mostrarla como estaba en ese entonces, ¿no?
la extiendo, pero pues no estaba extendida en ese entonces. En ese entonces era una cosa así, ¿no? Además el color. Esto lo olvidé mencionar ahí en los síntomas de la mano morada, rosa, rojito, manchas blancas, como si fuera un embutido. Luego me empezó a salir vello donde no tenía vello. Yo me acuerdo que me empezó a salir vello en toda esta parte. Aquí yo no tengo vello. En esta parte, todas las manos de hecho se llenaron de vellos. Y yo soy lampiño, no tengo casi vellos en esta, ¿no? Las uñas me empezaron a crecer de forma rápida. Y bueno, ese era otro tema. Cortarme las uñas era complicado por el dolor. Y se notaba, había una división muy marcada entre donde la uña tenía una textura y luego tenía otra textura. Y la terapeuta me dijo que eso era, ahí era donde había comenzado el CRPS. Pero bueno, mi esposa lo del arroz, mi esposa me pasaba así el arroz. Primero quedito, ¿no? Sí, quedito, muy quedito, muy quedito. Y ya después lo arrojaba un poquito más, en mayores cantidades. Pero comenzamos por poquito, de a poquito. Siguiente ejercicio con la terapeuta ocupacional fue meter la mano en el arroz. Algo que me costaba trabajo porque no tenía movimiento mi muñeca, mi brazo, entonces costaba mucho trabajo. Entonces era sumergirla aquí en el arroz y tratar de formar un puñito. Entonces, tratar de hacer un puñito, pero no podía hacer el puño, todavía no llegaba a esa etapa de mi rehabilitación. Son los perros. Tengo 2 perros. Lo que tenía que hacer era sumergir mis manos en el arroz. Y lo más que podía, tratar de moverla, pero pues era muy difícil, no estaban paralizadas mis manos. Y luego mi esposa sumergiendo las manos, yo moviéndolas tantito, lo que se podía, eran milímetros, ella arrojaba arroz en la mano y luego con la otra. Eso fue el arroz y esto fue primera etapa de sensibilizar. Luego los guantes, como estaban súper inflamadas las manos, yo pasé de talla extra grande, mediana, pequeña, y con estos guantes llegué a la talla extra pequeña, porque estos me apretaban un poquito más, y estos son unos guantes para desinflamar las manos. Supongo que debe de haber algo similar para los pies, para aquellas personas que lo padezcan en los pies. Este es un guante de compresión que es para lo mismo, ayuda a desinflamar las manos. Y entonces yo noté cómo mis manos iban desinflamándose. Son como de licra. Aquí tiene una marca, sí dice, aquí está la marca. Y esta es una que se llama IMAC o iMac, no sé cómo se pronuncie. Mi esposa me ayudaba a ponérmelos, yo no podía. Ella me ayudaba a ponérmelos. Costaba trabajo porque tenía que abrirlos así completamente, porque pues me dolía el roce, ¿no? Con esa licra. Entonces, y ya yo lo iba metiendo y así dormía con estos guantes. Terapeuta ocupacional me enseñó un truquito para empezar a mover un poco más los dedos. Y ella empezaba a insertar estos, una espuma, es una espuma. Esta espuma, ella lo cortaba de forma que tiene aquí, no sé, es como la forma de un reloj de arena, digamos,
una parte angosta en el centro y esta parte así más ancha arriba y abajo, como si fuera un reloj de arena, para poder, la parte angosta que pudiera entrar aquí entre mis dedos. Entonces, angosta, pero no tan angosta, o sea, lo suficiente como para que pudiera entrar. Ella lo metía así, ella para meterlos, o sea, ahorita lo estoy metiendo muy fácil, en ese momento costaba trabajo. Lo que hacía era que ella los estiraba para que esto se adelgazara completamente y entonces yo podía meter, digamos, aquí, ¿no? Podía meter la mano, los dedos, quedaba ahí situado y ya después el mismo algodón, como tiene memoria, se expandía un poquito, regresaba a como, pues al ancho que lo había la terapeuta cortado. Entonces, así, con todos los dedos, los estiraba y lo estiraba el foam, la espuma, y lo metía, ¿no? Digo, ahorita lo estoy haciendo yo brusco, en ese momento era con cuidado, no lastimarme, me dolía mucho el contacto. ¿Qué pasaba? Que con esto, misteriosamente, podía mover un poquito más de lo que lo hacía sin esto. Ella me explicó que al estar los dedos abiertos, o sea, separados, el nervio se estirara tantito y eso permitiera moverlo un poco más. Entonces, ese pequeño cambio, ese gesto, a mí me ayudaba a mover un poquito más la mano. Entonces, yo iba de milímetro en milímetro o sea, no sé si por semana a lo mejor avanzaba un poquito más, 1 milímetro más. Y así, o sea, era lentísimo. Después pasamos a las espumas, tratar de apretarlas. Entonces ella la ponía y yo tenía que tratar de cerrar lo más que pudiera, ¿no? No era mucho, pero así es esto. Esta es la más suave y esta es un poquito más dura. Entonces comencé con esta y en algún momento pasamos a esta. Para ir midiendo cuánto iba pudiendo cerrar más la mano, ocupamos, por ejemplo, estas vendas. Entonces al principio ella, bueno, no podía cerrarla bien, pero después hubo un momento en el que ya podía cerrar, digamos, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí para que vean. Entonces yo tenía que hacer este ejercicio de abrir y cerrar, abrir y cerrar, abrir y cerrar. Y así lo hacía. Y después resulta que medíamos, y aquí por ejemplo ven una marca, es porque ya podía cerrar hasta ahí. Entonces la venda se iba haciendo más delgada, ¿no? Abrir, bueno, no podía abrir hasta acá, abría como por ahí, no sé, era mucho menos. Así, abrir y cerrar, lentamente, abrir y cerrar, abrir y cerrar. Yo lo estoy haciendo un poquito más rápido para efectos del video, pero no es una carrera. Esto me recordó, por ejemplo, otro de los síntomas que yo tenía, espasmos. Mi cuerpo de repente empezaba a brincar por nada, sin razón. O sea, bueno, la razón era la enfermedad, pero así yo estaba de repente parado, sentado y así con esto empezaba así incontrolablemente. Entonces, me acordé de ese síntoma, no lo había mencionado. Si voy recordándome otro sobre la marcha, lo iré mencionando. Bueno, esta pelotita me hizo acordar de eso. No es que esto me lo haya curado, pero me acordé simplemente porque cuando yo hacía mi terapia de las manos, pues tenía dolor y
y me decía, David, tenemos que distraer un poco el sistema nervioso. El sistema nervioso simpatético es el que, es el que te mantiene en ese estado como de fight and flight, como de, ¿cuál sería la traducción? En un estado de alerta, ¿no? De pelea o corro. Y esto viene desde la época de los cavernícolas. Cuando tenían que salir a buscar la comida, pues es un mecanismo de supervivencia. Me quedo a pelear con el tigre de dientes de sable o me voy. Entonces me decía, tenemos que distraer ese sistema nervioso. Y todo con esta pelotita que vibra, tiene distintos niveles. Empezaba, hacía con los espasmos y con el dolor. Entonces me lo ponía aquí. Me lo ponía ahí donde lo sentía. Y ya mientras yo estaba haciendo aquí mi terapia con el arroz o mi terapia con las esponjas, donde lo sintiera, me lo ponía. Ya cuando lo lograba tolerar, fue otra de las cosas que empezamos a ponerme en las manos. Cuando lograba ya tolerar la vibración.